Carlos, cuénteme un poco sobre su niñez, cómo, los recuerdos que tiene, cómo era estar en la casa con la familia, con quiénes creció, ¿cómo fue eso? Lo que más me llama la atención de mi juventud es cuando, precisamente yo siempre hablo de los primos, cuando yo iba a la Víbora, a casa de uno de mis primos hermanos. Y ahí pues generalmente aterrizábamos 2 o 3 primos, porque era una casa grande de 2 pisos típica de la Víbora. Yo nací en el Vedado. Mi mamá era hija de un ebanista, de un carpintero. Ebanista es carpintero de materiales de madera fino. Y ella, de esa familia, decidió algún día decir, no, yo salgo de esto y estudio. Y se hizo profesora en la Universidad de La Habana. Mamá estuvo presa cuando Machado en Isla de Pino, mi papá estuvo preso también cuando Machado en El Príncipe, donde yo después estuve preso con Fidel Castro. Mi familia estuvo contra Machado, después contra Batista. Un día yo le pregunto a mi padre, porque yo oía yo estuve exilado también, porque mi padre se exila de Batista, me mandaron a un colegio aquí para que yo no me fuera a meter en un problema en Cuba, porque yo siempre demostraba que tenía inquietud de estar contra los dictadores, vamos a decir. Y me mandaron a un colegio y yo oía los partes de la Sierra Maestra, que vamos a ganar, que estamos ya en Santa Clara. Parte era verdad y parte era mentira. Y le digo un día, cuando tuve una vacación aquí en Miami, le pregunto a mi padre, bueno papi, ¿qué tú crees? Fidel Castro, va y dice, Fidel Castro, 1000 veces más HP que Batista, que no era bueno para Cuba, quizás por su carácter, tenía fama de haber asesinado a un estudiante de la Universidad de La Habana. Y entonces cuando vino el desastre cubano, pues yo me dispuse a también, es más, estuve preso en Cuba, en el G2 una semana. ¿Cómo fue eso? Mira, un día yo llego a casa de mis padres estaban divorciados, llego a casa de mi papá por la noche, con un bando de chiquitos, 4 chiquitos, le agarraba, prestaba el carro a mi mamá, y llego a casa de mi padre, y da la casualidad que mi papá entrando en la puerta de su casa, vaya, no había terrorismo, habían fusilado a varias gente, pero no había. Mi papá se sorprende y, soy yo, y hey, ¿qué hacen ustedes a esta hora en la calle? Eran como las 10, las 9 y pico de la noche. Mi padre tenía un rollo de papeles y dice, bueno, saluda a los muchachos, mira papi, mis amiguitos, que esto y que lo otro, bueno. Y me tira un rollo de papel para el carro y me llevó el rollo de papel para mi casa. Era un documento, ¿cómo se dice? Que era como para hacer un libro de una reunión que él había estado esa noche, que alguien le había dado. Y yo eso, que era todo anticastrista, lo empecé a imprimir. Se lo tiré una noche al chofer de Ramiro Valdés, que estaba durmiendo en una calle, casualidades de la vida. ¿No sabía que era él? No tenía remota idea ni que ahí iba Ramiro Valdés. El tipo me manda a perseguidoras a ver quién yo era. Yo manejaba muy rápido, así que no dieron conmigo. Al otro día se aparece la policía en mi casa y los muchachos, amiguitos míos, habían dejado debajo de la alfombra todos esos papeles. Me llevaron preso. Claro. Mi mamá me decía, brinca el muro. Y digo, no, pues si brinco el muro ya soy un fugitivo y total, por papeles no me van a fusilar. Y me llevaron preso, tuve una semana en el G2. ¿Qué fue lo que lo motivó ya directamente, que le hizo tomar la decisión? Mi familia era política, por amistad con alguna gente del partido político de mi padre, que era auténtico. Carlos Pío era amigo de Fidel Castro cuando eso, y le pide, mi madre, muy amiga le dice, Carlos, mira a ver si Fidel Castro le pide, le quiero ver si suelta a Castro, y me soltaron. Yeah. Y entonces pues, mi madre, pues cautelosa que no me fuera a pasar otra cosa, que no me metiera en otro problema, le dije, yo la verdad que con esta persecución, yo me voy para Estados Unidos. Y yo había escuchado que aquí se estaba preparando algo
contra el régimen de Castro. Entonces pues vine para acá y pasó el tiempo y me enrolé en lo que era el principio de la brigada. Yo fui paracaidista, me metí en todos los líos que me había que meterse. Salimos vivos muchos de nosotros ahí por casualidad. No fue una cosa tan desastrosa, murieron un 10%. Y entonces pues estuve preso los 2 años que tuvimos. Y me metí en eso porque mi familia siempre estuvo contra dictadores, pero salí de Cuba, regresé a Estados Unidos y me puse a primer trabajo mío aquí. Mi papá me dice, mira, hay un restaurante que necesita gente, y me pongo de waiter en un restaurante en Biscayne Boulevard. Y después que cargué bandeja ahí una semana, dije, espérate, yo no tengo que cargar bandeja. Y me largué de ahí, mi papá haciéndome un favor, porque él era un camagüeyano de esto. Hay un trabajo, búscate el trabajo. Yo me busqué el trabajo. Y después pues repartí periódicos para el Diario de las Américas, by the way. Los Aguirre eran dueños, yo conocí a Aguirre desde el exilio cuando Batista. Aguirre ya tenía un periódico aquí, que era el Diario de las Américas. Y hice 25 cosas, repartí periódicos, trabajé en Nueva York planchando vestidos por dentro. Cuando planché vestidos fue uno de los mejores trabajos que tuve porque eran 8 horas, planchaba vestidos de mujeres, la costura del vestido de mujer, abrir la costura y darle steam, darle vapor a la tela antes de cortarla. Después cuando la cortaban volvía yo a planchar la costura para abrir y vendían. Ahí me ofrecieron un trabajo que me quedara. Y el que me consigue el trabajo es un chino que está vivo, un brigadista, amigo mío. Él era como un medio manager ahí. Voy para tu factoría. Y el chino, que es íntimo amigo mío todavía, Ham Lara se llama, Emilio Ham Lara, planché vestido. Iba de camarero a la Feria Mundial los veranos. Yo me metí en la Universidad de Miami a estudiar 4 años, los veranos, para buscar un poquito más de dinero. En Miami no había trabajo. Aquí sabemos que todo el mundo trabaja en factoría, pero aquí no había trabajo que fueran de poder hacer una vida, sino era mantener lo que tenía y comer y pagar un apartamento. Me ofrecieron un trabajo, me acuerdo, en el Southeast Bank, que era un banco de esto aquí, uno de los principales, con tremendo personaje bancario. Pero yo dije, me quedo en Miami, que no hay trabajo a la larga, y me quedo aquí de caballito en este banco. Yo quiero ir a Nueva York, donde están los bancos grandes. Y me mandé para Nueva York. Mi madre me tuvo que mandar dinero porque no tenía casi cómo vivir en Nueva York, pero bueno, hasta que conseguí un trabajo en Irving Trust. Irving Trust era un banco americano. Ella, como los ahorritos, me mandaba un dinerito y pude sobrevivir en Nueva York hasta que encontré este trabajo con Irving Trust, que después se convirtió en Bank of New York. Era un banco que era como banco central de bancos latinoamericanos. Ahí aprendí un poco a hacer análisis de banco, y después el resto de la travesía tuve 3 o 4 años mejor en New York. Yo vivía en Manhattan, Nueva York. Al fin tenía un trabajo, podía vivir en Nueva York, podía ir a desayunar a Rockefeller Center, que era un lugar de lujo, gastarme cuando aquellos 20 pesos era un montón de dinero, pero bueno, desayunaba una vez al mes en Rockefeller Center, donde ponían el arbolito de Navidad y en las Navidades, ¿no? Y ahí estuve como 4 años. Después de eso cambié para una compañía que fabrica las aspirinas Bayer y viajaba de auditor. Estuve en Colombia, estuve en Venezuela, estuve en Santo Domingo y en Puerto Rico estuve un mes entero. Ahí viven mis hermanas, by the way, medias hermanas y familia. Así que estaba trabajando y tenía todos los primos ahí, todos los días era primo para arriba, primo para abajo. Y aquí en Miami yo soy el que me mantengo al tanto de todos mis primos. De aquí y de Puerto Rico, porque muchos viven en Puerto Rico. Sí. Otros primos míos, todo el mundo se conoce, pero no, yo me mantengo al tanto, yo llamo, yo
visitaba aquí y habemos primos de toda, vaya, aquí nadie es médico, el único que estudió, que se hizo abogado fue mi padre, pero los demás eran gente de negocio. Una prima hermana mía en Puerto Rico trabajaba para un negocio de fabricar palos de limpieza y terminó comprando el negocio. Se retiró del negocio, educó a sus 2 hijos, los hizo médicos en el negocio de palo de coa. Amigos míos brigadistas se educaron en Puerto Rico también. Y después regresé a Miami. Después de eso me fui y Nueva York, el frío de Nueva York, el día que me fui de Nueva York había huelga de bomberos, huelga de policía, huelga de todo. Y yo salía por el Lincoln Tunnel y dije, menos mal que me salí. Disfruté 4 años excelentes de mi vida, pero me salí de Nueva York. Y seguí en bancos en Miami y estuve aquí, he estado 20, 30, 40 años haciendo préstamos comerciales, préstamos de industria. Pude aprender algo. Cualquiera dirá, oye, ¿por qué te metiste en banco? Me metí en banco porque no sabía nada de números. No tenía la remota idea de lo que era una hipoteca. Yo no... Y por eso estudié finanzas aquí en la universidad. Pudiera ver ingeniería, era muy detalloso, no me interesaba. Bueno, y aprendí, sé cómo hacer un préstamo comercial, un edificio grande. Pude lograr algo. Sí. Logré algo, eduqué a mis hijos. Mi hija es enfermera, fue recetar. La chiquita estudiaba como una condenada. Ella estudiaba y sacaba buenas notas. Yo tenía que matarme estudiando para sacar buenas notas. Y el varón no quiso estudiar, pero tiene un negocio de hacer videografía. Y le va súper bien, viajó toda Europa. O sea que hemos podido realizarnos aquí en un mundo de libertad. Y siempre vivo temeroso de que el sistema aquí, o sea, cuando uno pasa lo que pasó en Cuba y vive aquí, que puedes hacer lo que te quieras hacer. Desde planchar vestidos, estudiar, hacerte banquero y por lo menos tener una vida, poder tener una cuenta de ahorro, un 401k que le llaman, para poderte retirar. Y uno, pues mis hijos están en el mismo camino, la verdad le va bien. Cuando los hijos de uno, tú que eres joven, los hijos de uno están bien, uno está perfectamente bien. Así es. Y entonces uno vive el drama cubano, cómo es posible. Y yo creo que el drama cubano es uno de los dramas más, debiera servir la estampa para que el ser humano nunca se le ocurra inventar semejante absurdo. Porque figúrate tú, en cualquier parte del mundo, amigos que viven en Europa se han defendido, otros en México. Hay brigadistas aquí que viven en México, que tienen una carrera y han hecho una vida en México. Por supuesto, aquí hay de todo. Hay profesores universitarios que estaban en North Carolina y después regresaban a Miami, pero es un mundo que se puede uno hacer lo que uno quiere. La libertad es muy importante. Da riqueza, no da pobreza. Lo que no es libertad, lo que es control total, solo vive una familia, los dueños de la finca, los dueños del lugar. Y ahí en Venezuela hay un problema de marxismo, de control total izquierdista. Pero lo de Cuba es una estampa, es como si fuera un diccionario, ¿cómo le llamamos? Un estudio, un tratado de cómo no hacer un régimen de gobierno. ¿Qué recomienda o qué espera ver en los jóvenes que ahora están en Cuba luchando desde una posición quizás no tan armada, pero haciendo lo que pueden, ¿no? ¿Qué espera para ellos? ¿Qué podría pasar? Yo creo que en Cuba hay lo que debe hacer la juventud es, primero que nada, entender el sistema, entender que el sistema no es para el progreso de nadie, de ningún ser humano puede progresar. Primero hay que reconocer eso, ¿no?
primero yo creo que ese es el primer paso, porque después a la larga hay solución. Mientras todo el mundo de verdad esté consciente. Si hay que hacerle el juego, por hacerle el juego, consciente de que esto es una aberración humana, esto no funciona, porque ¿qué es de mi progreso? ¿Qué es de mi vida? ¿Quién responde por mi vida? ¿Quién me da el chance a vivir? En Cuba no. A mí me escribe una carta a una amiga mía que se quedó en Cuba. Esa carta hace 20 años. Esa carta hace 30 años y me dice, me miro en el espejo y sé que mi vida no pasa del momento de hoy. Algo así, yo no te puedo repetir porque la memoria se me está... Lo que me sé exacto, literal, se me va un poco pero eso es lo que me decía, vivir aquí es como que la vida está parada y no continúa. Y yo leo eso porque yo la trataba de ayudar mandándole algún dinerito de vez en cuando, francamente. Y yo decía, wow, pero esto es verdad, yo lo sé, porque yo por lo menos traté de pelear, yo arriesgué todo. Porque yo, francamente, toda esta gente, muchos de estos murieron, la mayoría murieron allá, otros han fallecido aquí, pero todos arriesgamos la vida. ¿Por qué? Porque creíamos que lo que había en Cuba antes, déjame decir algo estúpido. Como vivir en Miami, vaya, es como que aquí tú puedes hacer lo que te dé la gana. Es como vivir en libertad. Antes de Fidel Castro estoy hablando. Aún cuando Batista tú te metí, sí, fue una dictadura, tú no podías, mi padre estuvo preso con Batista, pero, o sea, tu vida podía seguir, si tú no metías en asuntos políticos, no te metías, tú seguías viviendo. Carlos, la versión de Cuba es que ustedes, los que atacaron en Playa Girón, en Payacuchino, eran mercenarios, o que son mercenarios, pero realmente, ¿usted qué se considera? Nosotros éramos, vamos a decir, unos teenagers que no queríamos perder lo que sabíamos que nuestra familia había logrado hacer en Cuba. Mi familia no era rica, era una familia... Había gente rica en la brigada que tenían menos razón para meterse en esto, que millonarios, por no perder a lo que había en Cuba. Nosotros no íbamos a recobrar, nosotros no nos pagaban, nosotros no... mi familia no teníamos una casa. Mi mamá con el FHA se hizo su casita, rentó toda su vida hasta los 50 años, se hizo una casita a los 45, vivió en una casa de los 45 a los 50 de ella, vamos a decir de los 8 años míos o de los 10 a los 15 años míos. Nosotros no teníamos nada que rescatar, fuimos a rescatar libertad, que no pasara lo que pasó. Pero nosotros ni nos pagaban. Bueno, a mi familia le daban, creo que aquí, 100 pesos al mes a mi madre, porque llegó aquí a cada uno para darnos para que si nos fuéramos, la familia no se sintiera abandonada. Pero eso no alcanzaba ni vaya. Era como una ayudita, como para que si ustedes se fueron a los campamentos, pero nosotros nos fuimos a rescatar. Yo no creo que la mayoría, creo que el 30% eran estudiantes, el 30% eran guajiros, que decían, no, mi patria no me la quita nadie. Eso es lo que fuimos nosotros a hacer a Cuba, así que nosotros, eso de mercenarios y gusanos, mira, el castrocomunismo todo tiene una explicación para atropellar a un pueblo y para un aberramiento, que francamente, ¿por qué no decirlo? La familia Castro, los que son los dueños de Cuba, una familia que le dio la pataleta de ser dueña de un país. Fidel Castro pudo haber sido el demócrata más grande de América, no le dio la gana, quería abusar de los demás para él tener permanencia hasta que se muriera, como hizo, siendo dueño de una finca, no, de una isla. Cuando usted regresó al Terruño, en ese momento del ataque, con esa emoción paracaidista, cuando se lanzó a su tierra de nuevo, que puso los pies ahí en ese momento de tensión, pero con tanto deseo que tenía, ¿qué sintió? Interesante que
que me hagan esa pregunta. Cuando aterrizamos yo dije, estoy en tierra cubana. Increíble. Y no has regresado. No le dejo una peseta a esa gente. Pero cuando toqué tierra, dije, estoy en mi país. Y recuerdo que lo pensé. Me hacen una pregunta. Fue como cuando un carro te choca y me diste un traspasón de historia de pronto por esa pregunta.